Me encuentro en el sur de Francia, en lo que antes era conocido como el país de Gévaudan, un lugar que durante 3 años en el siglo XVIII fue aterrorizado por un animal que atacó y acabó con la vida de más de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños. Estos eventos provocaron que el gobierno francés y los habitantes de la región se lanzaran en una cacería implacable, en lo que se convirtió en la primera gran leyenda francesa. Hoy les voy a contar la historia de la bestia de Gévaudan. El primer ataque fue a mediados de 1764 a una joven que pastoreaba sus animales cuando, según su descripción, un animal como un lobo, pero que no era un lobo, se lanzó sobre ella. Afortunadamente, salió viva porque sus vacas y toros la defendieron. El segundo ataque fue la primera víctima mortal de la que se tiene registro. El cuerpo de la joven Jeanne Boulet, de 14 años, fue encontrado con señales de ataque por un animal feroz. Los ataques siguieron durante los meses de agosto y septiembre. Según los reportes, los ataques tenían siempre las mismas características: mordeduras al cuello y los cuerpos parcialmente devorados, en ocasiones con la cabeza completamente desprendida. La iglesia hizo un llamado a los cazadores de la región para acabar con el animal causante de todas las muertes. Absolutamente todas las cacerías locales fracasaron. La naturaleza y frecuencia de los ataques llamó la atención de la prensa. En ese momento, las noticias políticas eran fuertemente censuradas por el rey, en gran parte porque Francia acababa de pelear la Guerra de los 7 años, en la que perdió gran parte de sus territorios de ultramar. Por eso, los periódicos comenzaron a publicar notas de los ataques de Gévaudan para atraer más lectores. Sin embargo, estas notas generaban temor entre la población. No todas las noticias eran negativas. Los periódicos también mostraban las hazañas de los sobrevivientes a los ataques, como por ejemplo la historia de Marie-Jeanne Vallée, quien, armada con una bayoneta atada al final de un palo, logró repeler la agresión, o la historia del niño Jacques Portefeuille y sus amigos, quienes armados con palos pudieron ahuyentar a la bestia. No obstante, las publicaciones también ponían en evidencia la incompetencia del gobierno para detener los baños de sangre. Fue tanta la presión de los medios que el rey Luis XV se vio forzado a intervenir. En marzo de 1765 envió a un cazador experimentado, Jean-Charles Baumel. Baumel organizó varias cacerías, pero ninguna con éxito. Ahora, incluso la prensa extranjera se burlaba de la incapacidad del rey. Detener a la bestia de Gévaudan era para Luis XV una cuestión de prestigio. En junio de 1765 llega por orden del rey François Antoine, un experimentado militar y cazador que detendría de una vez por todas al feroz animal. Después de 3 meses de búsqueda, por fin lo lograron. Los hombres de Antoine mataron a un lobo excepcionalmente grande. Se dijo que esa era la bestia e inmediatamente después la disecaron. En octubre de ese año, la bestia fue llevada a Versalles, donde el rey la presentó al público y a la prensa, y el asunto se dio por concluido. Pese a que, según el rey, la bestia ya había sido cazada por Antoine, los ataques no cesaron. En diciembre de 1765 reaparecieron víctimas, con las mismas características que los ataques anteriores. Pero ahora, la bestia se comportaba diferente. Mientras antes parecía temer y ser más cautelosa con el ganado, ahora ya no mostraba ningún signo de miedo. Durante los siguientes 18 meses se presentaron nuevos ataques, con reportes de entre 30 y 35 víctimas. Otra vez pidieron ayuda al rey, pero como ya habían cazado a una bestia, se desentendieron del tema e ignoraron los nuevos casos. Los periódicos también perdieron el interés
y se olvidaron del tema. Fue en junio de 1767 que finalmente lograron abatir a la bestia. Un cazador local llamado Jean Chastel mató a un lobo de gran tamaño. Al abrir al animal, encontraron en su interior lo que parecía ser el fémur de un niño. La nueva bestia fue disecada, pero el trabajo fue tan mal realizado que al llegar a Versalles ya se encontraba en muy mal estado de descomposición. Después de eso, ya no hubo más ataques en la región. ¿Qué era la bestia? Las descripciones de los sobrevivientes eran muy variadas. Coincidían en que se trataba de un animal de gran tamaño, peludo y con una cola larga. De ahí, los detalles varían. Que tenía pelo rojizo, con rayas en los costados, o una raya negra en la parte superior. Hasta llegaron a afirmar que se levantaba sobre las patas traseras y saltaba a una altura sobrenatural. Las teorías son muchas, desde simplemente un lobo de gran tamaño hasta panteras, leones, hienas e incluso la increíble de un hombre lobo o la mismísima bestia del Apocalipsis. La verdad es que nunca lo sabremos. Y eso es lo que hace tan interesante el misterio de la bestia de Gévaudan. Si quieren escuchar la historia detallada de la bestia de Gévaudan, les dejo el enlace al podcast de Leyendas Legendarias abajo en la descripción. También pueden encontrar todas las fuentes consultadas para este video en el enlace en Facebook y en todas mis redes sociales. Si les gustó el video denle like y nos vemos en la próxima.